Lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica. Se publicó el 28 de febrero del 2020. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo 1. Objeto, alcance y glosario. Primero, los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases para que las autoridades educativas de las entidades federativas organicen, planifiquen, coordinen y operen el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Sus siglas son SAE, en educación básica. Artículo segundo. Estos lineamientos son de observancia obligatoria para las autoridades educativas de las entidades federativas en los servicios de educación básica que presten. Su interpretación y la atención de las situaciones no previstas en ellos corresponden a la UCICAM. Tercero. En atención al objeto establecido en los presentes lineamientos de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, UCICAM orientará a las autoridades educativas de las entidades federativas y apoyará el desarrollo, seguimiento y evaluación del SAE. En cumplimiento de estas funciones, atenderá lo siguiente. 1. Emitir y difundir materiales de apoyo para la implementación del SAE. 2. Dar seguimiento al funcionamiento del SAE. 3. Requerir de las autoridades educativas de las entidades federativas la información que resulte relevante de la operación del SAE. Cuarto, para efectos de los presentes lineamientos se utilizarán las definiciones siguientes. 1. Autoridad educativa de las entidades federativas. Al Ejecutivo de cada uno de los estados de la Ciudad de México, así como a las entidades que en su caso establezcan para el ejercicio de la función social educativa. 2. Colectivo docente. Al grupo que opera bajo el liderazgo del director escolar y se constituye por el personal directivo y docente de un mismo plantel educativo, director, subdirectores o coordinadores docente y técnico docentes. 3. Consejo técnico escolar, CTE. Al órgano colegiado de decisión técnica pedagógica de cada plantel educativo que tiene a su cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizaje de los educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. 4. Consejo Técnico de Zona, CTZ, al órgano colegiado que se constituye como un espacio propicio para el análisis, la deliberación y la toma de decisiones sobre los asuntos educativos de la zona escolar. 5. Comité Escolar de Administración Participativa. Es un órgano electo por la Asamblea Escolar de un plantel que es el responsable del ejercicio de los recursos asignados a dicho plantel, cuyo objetivo es la dignificación de este. 6. Comunidad educativa. Al conjunto de actores involucrados de manera corresponsable en el cumplimiento del máximo logro de aprendizaje de los alumnos en las escuelas de educación básica. Alumnos, maestras y maestros, personal técnico docente, personal directivo, supervisor de zona escolar, personal con funciones de asesoría técnica pedagógica, asesoría técnica y tutoría, personal de apoyo y asistencia en la educación, orientador, trabajador social, médico y prefecto, entre otros. Familias de los alumnos. 7. Escuela, a los espacios educativos donde se imparte el servicio público de educación y se construye el proceso de enseñanza-aprendizaje comunitario entre alumnos y docentes, que cuenta con una estructura ocupacional autorizada por la autoridad educativa u organismo descentralizado. Es la base orgánica del sistema educativo nacional. 7. Gestión escolar. A la responsabilidad de la escuela para organizar, realizar, decidir, desarrollar y valorar lo relativo a la prestación del servicio educativo que brinda de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable, con el apoyo de la autoridad educativa, de la entidad federativa, los comités escolares de administración participativa y la comunidad educativa. 8. Nueva Escuela Mexicana. A través de esta, el Estado buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. 9. Personal docente, al profesional en la educación básica y media superior que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, y en congruencia contribuye al proceso de la enseñanza-aprendizaje como promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Personal con funciones adicionales de asesoría técnica o asesoría técnico, AT, al director escolar en la educación básica que de manera adicional a las funciones que le son propias brinda asesoría técnica en actividades de dirección a directivos de otras escuelas con la finalidad de mejorar las competencias profesionales y las prácticas directivas. 11. Personal con funciones de asesoría técnica pedagógica o asesor técnico pedagógico ATP. Al docente especializado en pedagogía que en la educación básica su labor fundamental es proporcionar apoyo técnico, asesoría y acompañamiento, así como herramientas metodológicas a otros docentes para la mejora continua de la educación. 12. Personal con funciones de tutoría, tutor. Al docente o técnico docente con funciones adicionales que en la educación básica tiene la responsabilidad de proporcionar un conjunto de acciones sistemáticas de acompañamiento, de apoyo y seguimiento personalizado al nuevo docente o técnico docente en su incorporación al servicio público educativo. 13. Programa escolar de mejora continua. A la propuesta concreta y realista de organización de las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana, que a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada en tiempos establecidos. 14. Redes y comunidades de aprendizaje. Al colectivo docentes, académicos o especialistas que se actualizan mediante su participación en actividades pedagógicas, a partir de la colaboración, la cooperación y el intercambio de saberes, experiencias y de gestión de información académica. 15. Personal con funciones de supervisión. A la autoridad que en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables, apoya y asesora a las escuelas para facilitar y promover la excelencia de la educación, favorece la comunicación entre las escuelas, madres y padres de familia o tutores y comunidades y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación. Título segundo del SAE y su organización. Capítulo 1. Definición, objetivos y características. Quinto, el SAE es el conjunto de mecanismos debidamente articulados cuyas actividades están orientadas a apoyar la mejora de las prácticas educativas de maestras, maestros, técnicos docentes y directivos, así como a fortalecer la capacidad de gestión de las escuelas de educación básica con la intención de impulsar el logro de los fines educativos. Sexto, el objetivo general del SAE es coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales de los docentes y directivas. Séptimo, son objetivos específicos del SAE: mejorar las prácticas de las maestras, los maestros técnicos, docentes y directivos escolares partiendo de las experiencias y los saberes individuales y colectivos, así como de las necesidades de aprendizaje de los alumnos para impulsar la toma de decisiones reflexivas e informadas en el trabajo del aula y la escuela en un marco de equidad, inclusión y excelencia educativa.
Apoyar a las maestras, los maestros y técnicos docentes en su proceso de incorporación al servicio público educativo, en el fortalecimiento de sus competencias para el trabajo con los alumnos en contextos y condiciones específicos, su autonomía profesional, participación en la escuela, comunicación con las familias de los alumnos y aprendizaje profesional permanente. Contribuir a la transformación de las escuelas con base en lo establecido en el programa escolar de mejora continua y el impulso del liderazgo directivo del CT y del trabajo colaborativo de la comunidad escolar. Organizar las acciones de asesoría y acompañamiento y tutoría de la supervisión de zona escolar como un servicio de apoyo a las escuelas sistemático y continuo para la mejora de las prácticas profesionales. Octavo, el SAE tiene las características siguientes. 1. Organiza el trabajo técnico pedagógico de la supervisión de zona escolar. 2. Dirige las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría de las escuelas de la zona al logro de los objetivos y metas que éstas establecen en su programa escolar de mejora continua. 3. Es planificado, continuo y organizado de manera sistemática cuyas acciones se desarrollan, se les da seguimiento y evalúa a lo largo del ciclo escolar. 4. Es dialógico al utilizar la discusión académica, el aprendizaje entre pares y el intercambio pedagógico como herramientas para ampliar la comprensión, la deliberación y la toma de decisiones orientadas hacia la mejora de las prácticas educativas y de los aprendizajes de los alumnos. Es situado y dirigido al cambio educativo, el establecer retos de mejora acordes con las condiciones y el contexto de cada escuela, sus posibilidades, los saberes y las características del colectivo docente y la cultura escolar. Es formativo, en tanto implica el aprendizaje entre pares dirigido al fortalecimiento de valores, actitudes, conocimientos y habilidades profesionales de las maestras, los maestros, los técnicos docentes y los directivos escolares. 7. Atiende la diversidad de situaciones y contextos al propiciar que el colectivo docente favorezca la disminución de las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos, al tiempo que prioriza la atención de grupos de personas en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la población indígena migrante con discapacidad y dificultades severas en conducta, comunicación y aprendizaje, así como de las escuelas ubicadas en zonas de alta marginación, multigrado y telesecundarios. 8. Coloca en el centro de la asesoría o tutoría alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos al tiempo que se articula con acciones de la escuela dirigidas a la atención de rezago educativo. 9. Genera redes y comunidades de aprendizaje que fortalecen las competencias profesionales de sus participantes y la mejora del servicio educativo de las escuelas de la zona, al propiciar que éstas compartan experiencias diversas y problemas comunes para analizarlos conjuntamente, de modo que se impulsen y adopten prácticas innovadoras y creativas. 9. El SAE operará en las escuelas públicas de inicial, preescolar, primaria y secundaria. Incluye la educación indígena, la educación especial, las escuelas multigrado y telesecundaria. Capítulo 2. De las autoridades educativas de las entidades federativas. 10. Corresponde a las autoridades educativas de las entidades federativas la organización y operación del SAE, así como su seguimiento y evaluación a fin de que este servicio logre sus objetivos. Son responsables de propiciar que las supervisiones de zona escolar cuenten con personal suficiente para brindar la asesoría, acompañamiento y tutoría, así como las condiciones materiales requeridas para desarrollar el SAE. 2. Implementar mecanismos de articulación entre las acciones del SAE con otras dirigidas a la mejora educativa, al tiempo que eviten sobrecargar a las supervisiones de zona escolar y las escuelas con exigencias administrativas. Y 3. Dar seguimiento a la operación del SAE de conformidad con los presentes lineamientos y evaluar su funcionamiento. 11. La autoridad educativa de las entidades federativas conformará un equipo técnico para operar y guiar el desarrollo del SAE, considerando las características del servicio educativo en el Estado. 12.
El equipo técnico estatal a que se refiere el lineamiento anterior no fungirá en caso alguno como autoridad educativa superior ni inmediata de las supervisiones de zona escolar. 13º, el equipo técnico estatal organizará sus actividades considerando lo siguiente. 1. La comunicación con las supervisiones de zona escolar para la planeación, implementación, seguimiento y evaluación del SAE. 2. El liderazgo para el desarrollo del SAE en la entidad federativa. Consiste en orientar la operación del SAE para el logro de los objetivos generales y específicos en la entidad federativa. 3. La vinculación para la mejora educativa. El objetivo es propiciar la articulación del SAE con diferentes acciones dirigidas a la excelencia educativa. 14. Para llevar a cabo las actividades señaladas en el lineamiento 13º, la autoridad educativa de las entidades federativas determinará e informará las tareas específicas y aquellas que se requieren de su previa autorización del equipo técnico estatal. Capítulo 3. Integrantes del SAE, sus funciones y responsabilidades. 15. Bajo la conducción y la coordinación de la autoridad educativa de la entidad federativa, la estructura básica del SAE en las supervisiones de zona escolar deberá contar por lo menos con un supervisor de zona escolar. 2. Dos asesores técnico-pedagógicos para educación inicial, preescolar o primaria. 3. 3 asesores técnico-pedagógicos para educación secundaria y 4, un asesor técnico en apoyo de actividades de dirección a otras escuelas. 16. Los tutores no son parte de la estructura de la supervisión de zona escolar, sin embargo, se coordinan con esta para el desarrollo de la tutoría a las maestras, los maestros y los técnicos docentes de nuevo ingreso. 17. Corresponde a los supervisores de zona escolar coordinar y desarrollar el SAE en las escuelas a su cargo. 18. El personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica adscrito a la supervisión de zona escolar es un agente central del proceso de cambio y mejora en las escuelas. 19. La autoridad educativa de la entidad federativa será responsable de que el personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica en ningún caso desempeñe funciones administrativas ajenas a su cargo y responsabilidades. Capítulo 4. Operación del SAE. 24. La autoridad educativa de las entidades federativas a través de las supervisiones de zona escolar orientará y desarrollará de manera iniciativa, más no limitativa, las siguientes acciones. 1. Previo al inicio del ciclo escolar, la autoridad educativa de las entidades federativas realizará acciones que tienden a fortalecer a las supervisiones de zona escolar a fin de que éstas cuenten con el personal pedagógico y administrativo suficiente para el desarrollo de sus funciones conforme a la normativa vigente. B. Orientará y capacitará al personal de las supervisiones de zona escolar para organizar y desarrollar las actividades del SAE en las escuelas a su cargo, incluyendo el diseño de un plan de trabajo equivalente. Inciso C. Establecerá los acuerdos necesarios para definir los objetivos y las metas del SAE, en el ciclo escolar con base en las necesidades técnicas pedagógicas identificadas en las escuelas durante el año. Título 3. Ámbitos de intervención, servicios. Capítulo 1. Ámbitos de intervención. 25. Los servicios del SAE se proporcionarán en los ámbitos de la intervención siguiente. 1. Práctica docente. 2. Práctica directiva. Y 3. Tutoría a maestras, maestros y técnicos docentes de nuevo ingreso. 26. El ámbito de intervención relativo a la práctica docente se enfoca en dar atención a las necesidades técnicas pedagógicas. Capítulo 2. Prestación de los servicios. 29. El personal que conforma el SAE brindará los servicios de asesoría y acompañamiento técnicos pedagógicos en los ámbitos de intervención señalados en el capítulo anterior, así como de tutoría conforme a los presentes lineamientos y a las disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones de asesoría y acompañamiento. 30. Las escuelas podrán acceder a los servicios de asesorías
o acompañamiento cuando 1. La dirección escolar o la mayoría de los integrantes del colectivo docente bajo el liderazgo del director escolar lo solicite la supervisión de zona escolar. 2. El Consejo Técnico de Zona lo determine para el conjunto de las escuelas o para varias de ellas. 3. La supervisión de zona escolar lo establezca con base en las necesidades técnicas pedagógicas de las escuelas. 4. La autoridad educativa de la entidad federativa instruye a la supervisión de zona escolar dar alguno de estos servicios a determinadas escuelas. Capítulo 3. Asesoría al personal docente y directivo. 32. La asesoría conlleva un proceso formativo y de fomento de habilidades que desarrolla la supervisión de zona escolar para la mejora de las prácticas docentes y directivas. Capítulo 4. Acompañamiento a las escuelas. 37. En el marco del SAE, el acompañamiento es la colaboración continua, planificada y sistemática que brinda la supervisión de zona durante un ciclo escolar a por lo menos 2 escuelas de la zona que más lo requiera, pudiendo extender este periodo en caso necesario. 38. El acompañamiento consistirá en el conjunto de acciones que determine la autoridad educativa de la entidad federativa a través de la supervisión de zona escolar para la atención y superación del reto o retos a que se refiere el lineamiento anterior. Capítulo 5. Tutoría al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso. 41. La tutoría es una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo. 42. La tutoría tendrá como propósitos: 1. Fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso para favorecer su inserción en el trabajo educativo, autonomía profesional, participación en el trabajo de la escuela, comunicación con las familias de los alumnos y aprendizaje profesional permanente. 2. Contribuir a la mejora de su práctica profesional, de modo que cuente con más y mejores capacidades para propiciar el cumplimiento de las finalidades de la educación que imparte y lograr el desarrollo integral de los alumnos. 3. Coadyuvar a que el docente o técnico docente inicie su vida profesional con mayores elementos para trabajar con los alumnos en condiciones y contextos específicos. Transitorios. Primero, los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su expedición. Segundo, quedan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan a estos lineamientos. Tercero, el SAE deberá estar en operación en todas las supervisiones de zona escolar de educación básica a más tardar el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Cuarto, los presentes lineamientos se harán de conocimiento público a través de la plataforma digital de la UCICA.